primer panel de nuestro evento titulado Política con propósito hacia una agricultura con futuro. Para ello, damos la bienvenida a las siguientes personas, a quienes por favor invitamos para que nos acompañen aquí en el escenario. Se trata de Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. También Andrés Mauricio Rengifo, consejero general adjunto y director de Relaciones Corporativas y Externas de Microsoft para América Latina. Los invitamos por favor para que vayan aquí acompañándonos en el escenario. De igual forma, a Luis Fernando Martínez, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Procultivos de la ANDI y director de Soluciones para la Agricultura Latinoamérica-Pacífico de BASF. Igualmente, al señor Richard Franklin, él es nuestro moderador de hoy, él es director para la región andina de CropLife Latin America. Sean todos bienvenidos. Y señor Franklin, y también a nuestros panelistas, les recordamos que el tiempo estará aquí, indicándonos este timer para controlar este espacio de discusión y análisis. Sean todos bienvenidos y señor Franklin tiene la palabra. Adelante. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Tengo el problema de hablar un poquito duro y los puedo dejar sordos. Bueno, después de la excelente exposición que acaba de hacer Lloyd, que nos deja unos mensajes bastante importantes, iniciamos nuestro foro y yo, antes de dar inicio a nuestro panel, yo quisiera hacer una pequeña reflexión. Reflexión que yo creo que ya muchos de ustedes han escuchado, ¿no? Recientemente la ONU publicó un informe donde estaba la FAO, estaba UNICEF, en fin, otras organizaciones, la OMS, y hablaba que en el mundo hay alrededor de entre 638 millones y 720 millones de personas que padecen hambre. Entonces es el 8.2% de la población mundial, y para aterrizarlo en el tema de Colombia, más o menos se calcula que el 25% de los hogares han padecido hambre entre moderada, grave. Esos son más o menos 14, un poco más de 14 millones de personas, de las cuales 2.7 millones padecieron hambre severa. Uno dice, en un mundo que tiene todos los medios para que esto no suceda, ¿no? Y como lo decía Lloyd, tenemos la solución en la palma de nuestra mano, en un celular. Las necesidades y los problemas nuestros se solucionan hoy en día apenas con un celular, muchos de esos problemas. Resulta, digamos, paradójico, más allá de un problema económico, un problema logístico, técnico, yo creo que esta es una situación amoral. Y si a esta situación le sumamos que el agricultor, donde está la solución a este problema, tiene que enfrentar desafíos como el cambio climático, la presión por los recursos naturales, brechas de productividad y el tema que hoy nos convida, ese acceso limitado y desigual del agricultor a las tecnologías, a la innovación, pues da como resultado que hoy tengamos este panel que, como ya lo dijeron, pues es política con propósito hacia una agricultura con futuro. Y la idea es que en este panel pues vamos a tratar de identificar qué cambios de mentalidad, alianzas, compromisos debemos tener para construir una política de Estado. Ojalá que no pasen tantos gobiernos cambiando, sino que sea una política real de Estado que transforme el agro y que el agro pueda apropiarse de estas tecnologías que le van a poder ayudar a hacer una mejor producción, mejores, más saludables alimentos para el mundo. Entonces, para esta conversación hemos invitado a 3 líderes, representan visiones muy diferentes, pero todas llegan al mismo punto. Inicio con Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Jorge, que no nos vayan a calcular la edad, hace más o menos 20 años, tú desde el sector avícola, yo desde el sector floricultor, en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y luego con la Unión Europea. Qué bueno verte, bienvenido. Y obviamente pues Jorge representa ni más ni menos que la primera línea, en buenos términos, ¿no? de los agricultores. Uno nunca sabe, ¿no? En buenos términos, de los agricultores que tienen que enfrentar todas estas problemáticas. Luis Fernando Martínez, presidente de la Cámara Procultivos de la ANDI, presidente de BASF para América Latina. No, presidente, ya te ascendí.
Bueno, y hago la cuña además, representante de BASF para el Consejo Andino de CropLife Latinoamérica. Y no sigo citando otros cargos de México hasta Chile en diferentes asociaciones locales porque no terminamos, ¿verdad, Luis Fernando? Muchas responsabilidades. Luis Fernando es la vanguardia de aquellos productos para la innovación que van obviamente dirigidos a la protección y a la nutrición de cultivos. Y tenemos a Andrés Mauricio Rengifo. Andrés, ¿no te acuerdas de mí? Soy muy amigo de tu hermano, Ernesto. El segundo mejor abogado en propiedad intelectual, Ernesto, porque aquí tenemos el primero, el mejor. Andrés Mauricio, director para asuntos legales, corporativos y externos de Microsoft para América Latina y obviamente líder de la transformación digital, la inteligencia artificial. Así que vamos a dividir este panel en 3 bloques y vamos a iniciar con el bloque, digamos, del diagnóstico, la parte que no es tan positiva pero que necesitamos entenderla. Y empiezo contigo, Jorge, y la primera pregunta que te quiero hacer es, si un agricultor colombiano desea hoy adoptar innovación, tecnología, para cerrar sus brechas de productividad, ¿cuál es esa barrera fundamental que lo impide? Bueno, Richard, primero, Maralena y a su junta directiva, felicitaciones por este aniversario. Me siento muy honrado no solamente de estar acá, sino que después de cuántos años, ¿te acuerdas? En la sala de juntas de la ANDI, tantos años que la Cámara de Procultivos hace parte de la familia de la Sociedad de Agricultores de Colombia y Luis Fernando. Así que démosle un aplauso a María Elena por esa gestión que ha hecho a lo largo de los años. Una tremenda coequipera lo tengo que decir, en un mundo muy machista que es el sector agropecuario. Has hecho cosas maravillosas. Acá hay otras 3 de mis jefes de la Junta Directiva de la SAC. De verdad que estamos muy orgullosos de que Procultivos haga parte de nuestra Sociedad de Agricultores de Colombia. Richard, pues esa pregunta uno podría resolverla muy fácilmente, pero yo quiero referirme al título de esta obra, que es Política con propósito. Y cuando uno habla de política, uno habla de 2 cosas, las elecciones y la política pública. Y cuando uno mira la apropiación de tecnología en el sector agropecuario, y si hablamos de lo que decía Lloyd del tema de los celulares, pues lo primero es la señal de celular en las zonas rurales. Y eso va a sonar demasiado simple, pero es una realidad que muchos de los que están acá seguramente lo han vivido en el campo. Si hoy estamos lidiando con la vía al llano, imagínense lo que es lidiar con la llegada de la tecnología digital a las zonas rurales. Y con ustedes, en su momento en Microsoft lo trabajamos muchísimo, los esfuerzos que se hizo con la Federación Nacional de Cafeteros y demás, y eso es pan de cada día. Y ahí es donde uno necesita que la política, al final del día, sea como un facilitador para que las cosas lleguen al campo colombiano. Nosotros, como democracia, estamos a punto de vivir un proceso electoral el año entrante para elegir un nuevo Congreso de la República, para elegir a un nuevo gobierno. Y una vez tengo que votar aquí la chiva, los esperamos en el Congreso de la SAC el 26 y 27 de noviembre, que lo hemos denominado el futuro del agro 2026-2030, vota campo, cosecha futuro. Porque nosotros tenemos la responsabilidad principal de elegir no solamente a quienes van a gobernar y van a hacer las políticas públicas para que esto funcione o no, pero también de elegir a quienes van a ir al Congreso de la República, que es donde se hacen las leyes, se autorizan los presupuestos, se dan las prioridades para que esta apropiación de tecnología sea una realidad. Y ahí es donde viene para nosotros algo que va a ser absolutamente natural y, perdón la expresión, chimbo de decir, pero es que es la realidad. Aquí lo que ha faltado es decisión política para que haya acceso, para que haya financiamiento y que esa innovación también encuentre incentivos para que la apropiación de tecnología llegue al campo. Y lo segundo, que lo mencionaba Lloyd en sus palabras, en uno de los slides, tal vez era el último, de las políticas públicas, y cuando uno habla de la biotecnología, solo para mencionar un ejemplo, aquí hay mucha gente que se rayó la cabeza con que vamos a refundar o nos vamos a devolver en materia del sector agropecuario. La tecnología en particular para los agricultores, pero también para los productores pecuarios, si uno habla de la genética, termina siendo fundamental. Tú lo decías, Lloyd, en tus palabras,
Nosotros tenemos un mundo, y lo acabas de mencionar tú, Richard, que está lleno de personas con hambre, por un problema de acceso, porque no hay ingresos, o hay informalidad laboral, o no hay trabajo, pero también obviamente porque necesitamos tener mucha más productividad. Yo no necesariamente creo que aquí sea un tema de áreas, si vamos a hablar de la agricultura, sino un tema de tecnología. Y obviamente la tecnología en la agricultura termina siendo fundamental y nosotros no podemos quedarnos en que, no, esto es solamente, y lo voy a decir muy francamente, con semillas nativas. La misma Corte Constitucional de Colombia ha dicho muy claramente que aquí pueden coexistir la biotecnología con las semillas nativas. Y termino con esto, y perdóname que me extendí un poquito. Yo en los paneles digo, de pronto solo me dan chance de hablar una vez, entonces aprovecho y voto los mensajes que hay que votar. Pero cuando uno mira eso, uno dice, oiga, pero al final del día si tenemos el cambio climático. Mire lo que nos está pasando a nivel mundial. Mire lo que pasó cuando Rusia decidió invadir a Ucrania. Mire lo que nos pasó en la pandemia. Mira lo del Fusarium Rasa 4 y la noticia que tú nos das, nosotros nos hemos enterado que ahí es donde fallan los gobiernos con Venezuela. Venezuela con el Fusarium Rasa 4 nos enteramos primero nosotros que el gobierno de Colombia. Y allá hay una institucionalidad que no funciona para nada, pues más allá de esa dictadura y esa narcodictadura que hay allá. Pero a veces uno dice, la investigación que se demora tanto tiempo en dar resultados, la apropiación de tecnología, que no es fácil, o algunos casos por el costo, y aquí cáigale el guante a quien le caiga, porque también hay que democratizar eso para los productores, la asistencia técnica, que es un vector fundamental, y pues todo eso toca pagarlo. Y para poder pagarlo, los alimentos tienen que ser rentables. Y para que sean rentables los alimentos, una de dos, o los consumidores tienen mayores ingresos, sean los de nuestro mercado doméstico, y ahora que veo a Camilo con sus blueberries en los mercados de exportación, y ahora con los aranceles del presidente Donald Trump, o al final del día somos más competitivos, es decir, producimos más barato. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la tecnología y la apropiación de tecnología, donde tú lo mires, aquí hablamos de las semillas, podemos hablar obviamente de los insumos para control de enfermedades, de los fertilizantes, las máquinas, la inteligencia artificial, si no es alcanzable por el productor, y aquí hay productores grandes, medianos y muy pequeños, si no es escalable, si no hay la oferta, pero si no hay los bienes públicos para que le llegue, pues apague y vámonos. Y claro, uno dice, ¿y en cuánto tiempo? Y si nosotros seguimos debatiéndonos que la vía al llano, o que 142.000 kilómetros de vías terciarias y solamente 18% está en buen estado, ¿dónde está la discusión de la tecnología y en particular en este gobierno? Se han dedicado en este gobierno a echarse un cuentazo politiquero, pero se han olvidado de que aquí lo que se necesita es competir, ser competitivo, que son dos cosas muy diferentes, y generar los bienes públicos indistinto de quién sea, porque por un lado le tiran al gran productor, pero por el otro lado dicen que qué bueno que haya grandes productores y que hay que agroindustrializar. ¿Y cuál es la agroindustrialización que ha hecho el gobierno del presidente de la República? Porque no han querido coger el ejemplo de los que sí saben agroindustrializar, que están representados en todos los que están en este escenario y los que no están y que hacen parte de muchos de nuestros gremios afiliados. Gracias, totalmente de acuerdo. Luis Fernando, tu turno. ¿Cuál es el principal obstáculo para, digamos, para que llegue esa innovación al agricultor? ¿Tú crees que hay una sobreregulación, hay un divorcio entre la ciencia y el regulador? Gracias Richard, Jorge, Andrés Mauricio, bienvenidos y muchas gracias también por aceptar y gracias a todos los afiliados de Procultivos que tienen acá un representante de la industria de la nutrición y la protección de los cultivos para pasar algunos mensajes. Obstáculos, a mí, yo también hice una reflexión cuando me mandaban las preguntas. Yo decidí estudiar medicina veterinaria hace un poco más de 45 años cuando estaba en el colegio. Y alguien me dijo en ese momento, ese es el sector, porque es que aquí tenemos que alimentarnos todos los días. Y Colombia tiene un gran potencial. Y ese potencial sigue ahí. La reflexión es, estamos como la selección Colombia, jugamos bonito pero no ganamos ningún campeonato. Y acá tenemos que empezar a trabajar en la conexión
Y esto no es solamente de la regulación, ya me voy a referir un poquito a eso. Yo pienso que tenemos que entender, como lo decía Jorge ahorita, que es que nuestros agricultores necesitan ser productivos, poder tecnologías de las cuales apropiarse para poder ser competitivos y que esa suma haga que el país sea competitivo en la agricultura. Es que nosotros somos capaces de alimentar a la población colombiana, pero tenemos un gran potencial de ser unos actores importantes, como son nuestros países vecinos, que cada día nos ganan más espacio para ocupar los mercados en otros países. El tema de la regulación, y yo que tengo la oportunidad, gracias a Dios, de ver cómo se maneja en otros países, yo pienso que tenemos una base técnica súper sólida. Las entidades regulatorias acá, gracias al trabajo conjunto con Procultivos principalmente, tenemos una regulación basada en ciencia importante. Pero la innovación que está ahí, y hoy que tuve la oportunidad de acompañar estos tanques de agroinnovación, me sorprendí la cantidad de pequeñas empresas, y pequeñas porque están empezando, con unas grandes ideas, con una gran tecnología que no logran escalar o que necesitan escalar rápidamente. Y esa innovación, y cuando veíamos en las presentaciones, es que estamos en proceso de registro, Entonces, ese obstáculo es hacer una regulación fuerte en lo científico, fuerte en lo técnico, basado en la evidencia, pero más ágil. Yo pienso que sí tenemos que dar la oportunidad de empezar a revisar esas regulaciones para darle agilidad y movilidad al sector y acercar esa innovación que el agricultor la necesita. Es que a nosotros se nos olvida que cada día que pasa el agricultor solamente pierde oportunidades. Y esto es lo que decía Jorge ahorita. Aquí tenemos que dejar de ideologizar la agricultura. Los colombianos, todos necesitamos comer todos los días y comer alimentos sanos, alimentos nutritivos en cantidad abundante. Y no es posible que tengamos esos 14 o 17 millones de personas sufriendo hambre en Colombia. Tenemos la posibilidad. Los agricultores siguen perdiendo cosechas. Hicimos un estudio con Global Mind que lo presentamos el año pasado, donde seguimos perdiendo el 46% de los alimentos que podíamos entregar al mercado, porque no utilizamos la tecnología de manera correcta. Entonces, tal vez el mensaje y el obstáculo es que tenemos que cambiar la mentalidad. Y Lloyd lo puso aquí en una diapositiva de 5 especies y decía, eso es un tema de mentalidad y de voluntad para conectarnos. Tenemos biotecnología, tenemos los bioinsumos, tenemos química sintética, tenemos fertilizantes, tecnología de fertilizantes que hoy son mucho más eficientes, alimentan mejor a las plantas y tenemos que unirlos y entregárselos a la agricultura. Tenemos que darle acceso a eso de manera rápida, pero no podemos con las carreteras terciarias, para ellos es difícil, no podemos con la vía al llano cerrada. Entonces, esto es un ecosistema. Y a mí me gustó mucho vi un post de Jorge ayer, decía, el Estado no produce ni 1 kilo de alimento, esto lo hace el sector privado, los agricultores son el sector privado, no los podemos dejar solos y ahí tenemos que trabajar todos en conjunto. Definitivamente de acuerdo. Andrés Mauricio, se habla mucho de agrotech, ¿no? Pero vamos lentos en eso. No obstante, ayer a tus palabras, hoy quedé impresionado en la jornada de la mañana viendo empresas y muchachos, mujeres tan jóvenes haciendo un esfuerzo tan importante para llevar tecnología a la agricultura. Y obviamente la pregunta desde tu perspectiva, ¿cuál es ese obstáculo fundamental que frena el acceso a la tecnología al campo, ¿no? Hay que hacer cambio de mentalidad, es simplemente un tema de conectividad, y no me refiero a la carretera al llano, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, doctor Franklin, muchas gracias. Yo, obviamente, muy honrado de estar acá. Yo hago eco de las palabras del doctor Bedoya en el sentido de agradecerle a María Elena. María Elena me rescató después de 20 años, se recordaba todavía cuando yo estaba en el ICA. Yo la verdad es que inicié en este sector y tengo un cariño muy particular por el sector agropecuario colombiano. Obviamente la vida después me llevó por el camino de la tecnología, pero esa
tema de la tecnología y el campo es una simbiosis muy interesante. Entonces yo, digamos, atendiendo puntualmente la pregunta y mirando también, como decía el doctor Bedoya aquí, no basta el propósito sin disciplina en la ejecución. Nosotros somos brillantes los colombianos planteándonos esas ambiciones, vamos a transformar el campo. Yo llevo 20 años en el sector de tecnología y trabajé durante 5 años en el sector agropecuario. Yo me acuerdo de los COMPES, me acuerdo de las grandes ambiciones que llevamos al Tratado de Libre Comercio para negociar acceso, propiedad intelectual. Y 25 años después seguimos soñando, pero con poca ejecución, con poca ejecución. Ahora, eso es digamos, eso es una consecuencia también de la condición humana. Eso no es porque seamos colombianos y que nos flagelemos, no. A uno a veces se queda en la aspiración y no ejecuta, pero yo creo que uno de los principales problemas que tenemos para arrimar esa tecnología al sector del campo y hacerlo productivo es la falta de disciplina en la ejecución de esas grandes ambiciones. Eso es lo primero. Y lo segundo, no podemos seguir soñando, ya no podemos seguir soñando. El mundo está enfrentado, y qué pena que me vuelva aquí un poquito filosófico, pero el mundo está enfrentando una tecnología como ninguna otra en la historia de la humanidad. Cuando uno hace una mirada en una perspectiva histórica y mira los grandes hitos de la tecnología, y aquí acuñando un poquito la frase famosa de Churchill, cuando él dice, mire, cuando uno entiende el pasado, de alguna manera puede vislumbrar el futuro próximo. Resulta que cuando la humanidad mira al pasado, no tiene ningún referente para entender lo que está pasando actualmente. ¿Por qué? Porque la tecnología nos está presentando un fenómeno que se llama el crecimiento exponencial, y la humanidad no sabe cómo percibir ese crecimiento. Entonces, cuando ustedes hablaban, por ejemplo, de la regla de Moore en tecnología, que era que la capacidad de los procesadores se duplicaba cada 2 años, eso visualmente, ¿qué era? Que un procesador, si tenía 10 chips, al siguiente año tenía 20. Hoy no podemos visualizar el crecimiento exponencial. El crecimiento es 10, 20, entonces la humanidad no lo entiende. La humanidad no entiende lo que está pasando. Y esa en gran medida es esa agonía y esa incertidumbre que nosotros experimentamos como humanidad, que no entendemos qué está pasando a nivel político, que no entendemos qué está pasando a nivel institucional, que no entendemos qué es lo que está pasando en el mundo, pues la tecnología es el gran causante de esa inestabilidad mundial. Pero aparece esta tecnología, que es la inteligencia artificial y que es el reflejo de muchas otras tecnologías. Para que hoy estemos experimentando la inteligencia artificial es porque concurrieron muchos factores. La computación distribuida, o lo que se conoce como el cloud computing, el procesamiento y el aprovechamiento de la data, los algoritmos. Y entonces hoy decimos, oiga, tenemos una tecnología que nos permite 2 visiones muy interesantes. La tecnología en su versión instrumental, es decir, cómo puedo utilizar la tecnología para un resultado más eficiente o más rápido, y una que me fascina a mí, que es la tecnología como potencial. ¿Y esto qué quiere decir? Y aquí empezamos a soñar otra vez. Pero piensen ustedes en el mundo antes de la revolución industrial que coincidió con la energía. En ese momento habían actividades que solo podían desarrollarse en el día, pero cuando llegó la energía se nos amplió el día. Eso agregó una nueva dimensión a la productividad, a la eficiencia, a la manera como percibimos el mundo. Y eso es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial hoy el mundo la entiende como una tecnología de propósito general. ¿Y el propósito general qué quiere decir? Que puede tener impacto en cualquier segmento de la economía. Y hoy nos pone en un plano donde cualquier persona o país se puede aprovechar de ese carácter general de la tecnología. ¿En qué sentido? En que yo puedo hacer un salto sustancial en prosperidad o en crecimiento económico si aprovecho esa tecnología. Y termino con esta reflexión. Imagínense que el mundo durante muchos años entendió que la prosperidad de las naciones provenía de coger una tecnología, monopolizarla, explotarla de manera masiva y exclusiva. Entonces decían, por eso Estados Unidos es una gran potencia, por eso Europa es una gran potencia. Resulta que hubo un economista el año pasado, un profesor se llama Jeffrey Dean, de la Universidad de Washington en Estados Unidos, del estado, no de la ciudad. Y él plantea una tesis donde dice, mire, yo revisando datos históricos llego a una conclusión totalmente diferente. Y dice, mire, voy a analizar lo que pasó en la primera revolución industrial, que coincide con la aparición de la máquina de vapor, y toma a Europa, particularmente al Reino Unido. Dice, mire, en ese momento el Reino Unido era el primer productor y exportador de algodón. Y cuando llegó la máquina de vapor, ellos no apropiaron esa tecnología de una manera particular en la producción de algodón, sino que hicieron fue mecanizar la economía. Crearon los rieles, los trenes, ¿verdad?
y ellos hicieron un salto sustancial en términos de bienestar y de propagar los beneficios de esa tecnología. Lo mismo pasó en la segunda revolución industrial con la energía. Europa produjo los primeros sistemas trifásicos de energía, produjo los primeros tranvías, pero fue Estados Unidos el que, vía regulación, encontró las condiciones para apropiar esa innovación tecnológica y para 1905 era el mayor productor per cápita de energía en el mundo. Entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer como país es, ¿la tecnología para qué? Y a mí la respuesta salta de manera evidente. La tecnología que está buscando el país es para resolver los grandes retos que tenemos como sociedad. Y resulta que hoy tenemos una tecnología que nos permite soñar con resolver esos grandes problemas que tenemos en Colombia. Obviamente, cuando el propósito está acompañado de disciplina en la ejecución. La reflexión. Me agarraste la cita donde el psicólogo ya sé por qué sufro de tanta ansiedad. Luis Fernando, bueno, empezamos el segundo bloque, la parte inspiradora, la parte de la visión, la parte optimista. Vamos a empezar contigo, Luis Fernando, y empiezo también con una pequeña reflexión, ¿no? Somos muy dados a, vamos a hacer un piloto, ¿no, María Elena? Este es un piloto para el proyecto tal, ¿no? Y no, queremos saber, Luis Fernando, qué innovación en estos momentos se puede adaptar ya hoy con letras mayúsculas, que podamos traer ya a Colombia e implementarla. Síntesis química, bioinsumos, biotecnología. Cuéntanos un poco sobre eso. Todas las que están en el mundo hoy. Yo pienso que la buena noticia es que no estamos en cero, y tal como me dan la pregunta, me quedaría aquí 5 horas si hubiera traído el listado, abro mi computador y empiezo a contar. Entonces, acá realmente yo pienso que la apertura de mentalidad, el dejar de pelear con la ideología y el entender que la agricultura es lo que necesitamos y que el modelo agrícola, como lo presentaba Lloyd, es el acertado. Tenemos millones de posibilidades de mejorarla. Nosotros hoy necesitamos, aquí en Colombia específicamente, ¿sí?, un marco regulatorio que permita que los bioinsumos tengan acceso al país, ¿sí? Y es que aquí esto no nace de la noche a la mañana. Aquí no podemos hacer un charquito y producimos bioinsumos. La tecnología la tienen las empresas. Tenemos que darle la apertura. Y sabemos que si traemos más bioinsumos, más la síntesis, más los productos de síntesis químicas, más una nutrición adecuada, vamos a producir más. Vamos a reducir el impacto ambiental y vamos a solucionar el problema de los agricultores. Es que nosotros cuando vamos a los agricultores y les preguntamos, y eso está en todas las encuestas en todos los países, ¿a usted qué le duele? Productividad. Que pueda solucionar los problemas de mi cultivo, de nutrición o de manejo de plagas, y que sea sostenible. Y me preocupa lo que está pasando con el clima. Esas son las 3 o 4 preocupaciones. Así está en todo el planeta. Y la tecnología está ahí. Y en los países donde han entendido que si lo hacemos más rápido, empezamos a ganar más en productividad, los agricultores son más prósperos, ¿sí?, el desarrollo tecnológico tiene más acceso y funciona. Entonces la invitación es, abramos ese espacio de discusión para hacer mecanismos regulatorios más ágiles, para que las empresas se animen a presentar acá y podamos hacerlo accesible a los agricultores. Yo pienso que ese es como el mensaje redondo. Perfecto. Mayor agilidad en esos trámites, definitivamente la respuesta. Andrés Mauricio, ¿qué ejemplo podría Colombia adoptar con rapidez para lograr una agricultura más eficiente? Lo primero, doctor Franklin, es el país tiene que ver la tecnología en un sentido pragmático. Tienen que dejar de aproximar a la tecnología con un contenido ideológico. La tecnología es instrumental, Y yo creo que si nosotros entendemos la tecnología con esa visión, el país puede progresar muy rápido. Mire, les voy a dar, además, ¿qué está pasando en Colombia? Yo no les estoy hablando de que nos tenemos que ir a Europa para contarles de esto. 3 ejemplos, además el doctor Bedoya nos ayudó, bueno, el doctor Bedoya tiene muchas, pero tema rápido, tema de conectividad. Entonces todo el mundo dice que el problema del campo es la conectividad, ¿listo? Resulta que el Estado tiene una cosa que se llama el espectro radioeléctrico, que es por donde cursan todos los servicios de comunicaciones, ¿vale?
Y ese espectro radioeléctrico se ha administrado a través de licencias. Yo le tengo que pagar al Estado para poder utilizar un segmento del espectro. Y resulta que durante mucho tiempo ese recurso se administraba de esa manera porque la tecnología generaba interferencia, las tecnologías eran análogas. Entonces entrar al espectro era muy costoso. Resulta que hoy con las tecnologías digitales no se genera interferencia. Entonces muchos segmentos del espectro se han liberado. Yo no necesito una tecnología, una licencia para acceder. Microsoft, por ejemplo, tiene un programa que se llama Airban, que utiliza un segmento del espectro radioeléctrico para llevar comunicaciones a zonas rurales. En Colombia tenemos 16 puntos donde hemos llevado conectividad. En principio coincidían con las zonas PEDET, eso se ha modificado. Bueno, y con la SAC hicimos un trabajo muy importante cuando era el tema de empoderar a la mujer. Nos ayudaron con toda la información. ¿Por qué? Porque no era solo llevar la tecnología, sino que la tecnología fuera sostenible esencialmente. Entonces era cómo llevaba yo la tecnología para que hiciera parte de un círculo virtuoso productivo. Entonces yo llevaba la tecnología para que la mujer campesina accediera, pero además eso en torno a una actividad productiva. Lo hicimos con el cacao, lo hicimos con muchas, pero uno llevaba la tecnología, encontraba la actividad productiva, esquemas asociativos y la tecnología se paga sola. Hoy esos 16 puntos en Colombia son sostenibles y están funcionando. Pasa que el gobierno no lo reconoce. Bueno, pero eso, la primera. Segunda, cafeteros de Risaralda. Y esta historia imagino que para ustedes es normal, pero una vez una organización sin ánimo de lucro que se llama, es holandesa, es de origen holandés, bueno, se me olvidó, llegó con nosotros y nos dijo, oiga, hay unos campesinos en la zona de Risaralda que están teniendo problemas con su café por el tema de cambio climático. El suelo se está erosionando con ocasión de la falta de lluvia. Nosotros tenemos una práctica que conocimos en África Meridional, donde al lado de los cultivos se cierran árboles de sombrío y los árboles de sombrío recuperan la humedad del terreno. ¿Listo? Hicieron esa práctica y después nos dijeron, oiga, estos señores recuperaron sus índices históricos de producción, porque la tierra recuperó la humedad. Y nos dijeron, oiga, hay un banco que es Rabobank en Europa, que está interesado en esos arbolitos. ¿Y por qué está interesado en los arbolitos? Porque los arbolitos cuando crecen es secuestro de bonos de dióxido de carbono. Entonces dijo, nosotros necesitamos una tecnología para ver cómo crece ese diámetro y si nos dicen cuánto crece el diámetro, nosotros le compensamos a esas familias campesinas agricultoras en lo que valen los títulos de carbono, porque nosotros los comerciamos a nivel internacional. Microsoft con una tecnología satelital medía los palitos, el diámetro, todos los meses y le entregaba esa información a Rabobank y Rabobank venía y le decía a los campesinos, tenga estos 8 millones de pesos adicionales porque logramos capturar tanto dióxido de carbono que se está transando en el mercado internacional. Es un ejemplo de una tecnología utilizada de manera muy básica. En el Amazonas, una cosa que se llama Escuela Amazonía. A un pelado que estaba viviendo en Europa se le ocurrió volver a Colombia porque dijo, yo voy a reforestar el Amazonas. Entonces se metió en la Amazonía y se dio cuenta que no hay calidad en la semilla que se produce en el Amazonas y hay que identificar una cosa que se llaman los árboles semilleros. Y los árboles semilleros son árboles que tienen semilla muy buena que permite hacer replantación y por lo tanto reforestar. Pero muy poquita gente dentro del Amazonas tiene esos conocimientos para identificar esos árboles. Entonces con inteligencia artificial se creó una aplicación que uno se la daba a los campesinos o a la gente local y ellos le tomaban las fotos a los árboles y la aplicación les decía si era un árbol semillero o no. Y a eso se creó un modelo asociado donde esas personas podían tener un esquema de negocio aproximadamente 90 millones de pesos al año en conservación de semilla, fueron a LICA, mejoraron la semilla a través de UPOF y hoy son bancos de conservación de semillas. La otra, y yo soy muy orgulloso de este ejemplo, Guacamaya, porque es la unión entre el sector público y el sector privado. Universidad de los Andes a través de Sinfonía, que es el laboratorio de inteligencia artificial, para que después no digan que Colombia no tiene innovación tecnológica. Segundo, el Instituto Sinchi, el ministerio, también estaba ahí el IDEAM, bueno, habían varios y estábamos nosotros como Microsoft. Había un problema con el bioma amazónico, y el bioma amazónico es que nosotros tenemos unas obligaciones de reporte en el marco de la ONU sobre el tema de deforestación. Colombia cuando hace esos reportes lo hace con data que está atrasada a 22 meses. ¿Listo? Entonces dijimos, ¿qué tenemos? Y tenemos toda una cantidad de fuentes de información. Y ese proyecto agarró 3 fuentes de información. Información satelital, información proveniente de cámaras trampa e información proveniente de bioacústica. En la información proveniente de satélite mejoramos la información y hoy los reportes que recibe el gobierno sobre el tema de deforestación en la Amazonía se dan en tiempo real. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno puede tomar acciones de mitigación cuando ve problemas en la Amazonía. Yo 22 meses después, ¿qué voy a hacer?
tema de cámaras trampa, esto es fascinante. Imagina que los biólogos ponen cámaras trampa en la Amazonía y esas cámaras se activan con el movimiento, entonces toman imágenes. Y los biólogos después recogen esas imágenes y miran las imágenes que tienen especies y hacen las anotaciones del conservacionista. Pero cuando reciben esas imágenes, pues no todas tienen especies, son 200.000 imágenes y tienen que ir una por una. Entonces la inteligencia artificial leyó las imágenes y le entregó al biólogo solo las que necesita revisar. Le liberó un 90% de su tiempo. O sea, él se puede dedicar a lo que tiene que hacer. Y el tercero en tema de bioacústica. El Instituto von Humboldt tenía una base de datos impresionante en sonidos de pájaros. Con inteligencia artificial pudimos, por ejemplo, saber si cuando suena un pájaro hay una migración forzosa, por ejemplo, porque el pájaro está en un lugar donde no debe estar. O oímos, por ejemplo, ganado en la Amazonía, deforestación ilegal. O oímos un camión, y con eso el Estado hoy tiene información que le permite actuar. Entonces la tecnología está al alcance de todos. Y la última, cuando ustedes miran y uno le dicen es que tiene que prepararse científicamente el país para ser brillantes en matemáticas y saber programar, hoy la inteligencia artificial programa por uno. Uno le dice a un computador, necesito que me desarrolle un proceso para una gestión documental y el computador hace el código y el código queda el programa. Entonces las barreras de acceso, la tecnología hoy se democratizó. Entonces volvemos, ejecución disciplinada. ¿Listo? No sé para qué pregunté ejemplos a nivel mundial si las tenemos aquí en Colombia, o sea, están aquí. Jorge, una pregunta como anillo al dedo para ti que sabes, de verdad lo digo muy en serio, de políticas públicas, la construcción de políticas públicas. Si tú tuvieras en tus manos la posibilidad de hacer una política pública con propósito, para que haya transferencia tecnológica, para que el campo de verdad entre con toda a adoptar innovación, tecnología, ¿cuáles son esos tres componentes innegociables o, como decimos los abogados, imparagitables? Esa palabra no existe en el diccionario, no la van a repetir por favor, que deben estar en una política pública. Pues mira, Richard, yo no sé si son tres, pero lo primero que yo haría es que la construyan los que saben de esto. Que levante la mano los que hemos sido funcionarios públicos. Ah, pues veo a Camilo Montes. Bueno, uy, Camilo, no sabía que tú has sido funcionario público. Pero cuando uno es funcionario público, de gobierno nacional al menos, hay un espectro regulatorio que tú mencionabas al inicio de este panel, donde uno tiene que asesorarse de la gente que conoce. Y obviamente la gente que conoce, o alguna está en el Estado, pero cuando le meten ideología, sacan a la gente que conoce el Estado. Entonces lo primero es, ¿cómo democratizas la propuesta de política pública con las personas que saben? Hay centros de investigación, hay ejemplos internacionales, lo que tú quieras, pero sí es democratizar la construcción de la política pública para que esto funcione. Nosotros lo vemos un poquito al revés lo que nos está pasando. El gobierno nacional viene con una andanada de decretos y resoluciones que no viene el tema de mencionarlo aquí porque si no nos tiramos la celebración. Y lo que sacan es a consulta a la política pública para que reaccionemos y esto no lo vayan a grabar, pero les vale huevo. Lo que se diga desde el punto de vista de, oiga, el deber ser es otra cosa porque si no la van a embarrar. Entonces en esa democratización, que es lo primero, el primer componente, que sea un esfuerzo colectivo al final del día, porque si no, pues termina siendo el regulador, dice, vamos a hacer esto. Lo segundo, y esto no lo digo por la coyuntura, porque nos ha pasado con diferentes gobiernos de diferentes matices. A esto no hay que meterle ideología. Esto es con pragmatismo, porque no podemos perder de vista, que puede ser el tercero, y por eso le prometo que no voy a decir 10, pero usted me dijo de políticas públicas que se requiere. Esto tiene que ser orientado al resultado, y el resultado, y creo que lo han dicho Andrés y Luis Fernando, y es, oiga, aquí tenemos que ser productivos, tenemos que ser competitivos, la transferencia de tecnología debe universalizar el acceso y eso va de la mano del costo y pues tampoco nos vamos a poner a inventar la rueda si aquí podemos hacer un copy-paste, pero adaptándolo a las condiciones de nuestro país. Y ahí te dije las otras y es a la hora de la política pública la orientación debe ser ¿cómo hago yo que sea costosa? Claro, yo no me voy a meter con los derechos de propiedad intelectual, pero tiene que ser escalable, replicable y pagable por el productor, porque si no vamos a terminar en una cosa que es muy odiosa
y es la segmentación del acceso a la tecnología por el que puede pagar. Y ahí es donde vienen esas divisiones que son tremendamente malucas, y sobre todo en la parte agrícola, donde entonces el pequeño productor dice, a mí no me alcanza, el único que puede pagar es el que tiene no sé cuántas hectáreas o la compañía que no sé qué dice más, y así no vamos a salir de este atolladero. Porque esa construcción de la política pública también le debe apuntar a algo más allá de la parte de la tecnología, y es, oiga, ¿y usted el objetivo final para un sector específico qué es lo que está persiguiendo? Que sea competitivo. Y competitividad tiene muchos matices, pero en un país de ingresos medios o bajos, con una tasa de informalidad laboral en Colombia, donde más de 13 millones de compatriotas están en la informalidad laboral, pues si usted no vende comida barata, apague y vámonos. Y ahora, y lo hemos hablado mucho con Catherine, nuestra presidente Corpojas, en las reuniones con la ministra de Comercio, y a propósito de los aranceles en los Estados Unidos, pues aquí toca es competir, algunos productores les hacen absorber el arancel y entonces el margen le da o no le da. Y el propósito en la construcción de la política pública también creo que debe estar sobre la mesa. ¿Qué es lo que ocurre desafortunadamente? Y por eso digo, a mí ya me han tocado 3 gobiernos con este, y es que desafortunadamente a veces los gobiernos no tienen la amplitud mental para sentarse con la gente que sabe o con la gente que le puede traer la gente que sabe para estructurar una buena política. Y ahí voy a lo que tú estabas diciendo. Mire todo lo que tenemos en Colombia que ya está inventado. Hay veces que no se conoce, pero podría ser mucho más si existieran los incentivos para eso. Porque también la política pública va de la mano de lo que ya estamos desarrollando en investigación. Por acá está el presidente de Cenicaña. Y uno dice, oiga, venga, si ya tenemos unos avances en ciertas cosas, ¿por qué no hacemos una política pública que sea como un game changer, ¿no? Como que sea un detonante, ahí sí hablando en el lenguaje de cuando se hacen estos tanques, de vamos a detonar un tema de innovación para que sea adaptable a las condiciones de Colombia. Porque yo no puedo comparar a Colombia con Brasil, tampoco puedo comparar a la gran producción de aguacate Hass que tenemos en Colombia con la de California, lo siento Lloyd, ahí sí no hay nada que hacer, pero tenemos unas posibilidades grandes. El regulador, y esto no es solamente del Ejecutivo, y perdóname, pero esto creo que es importante darlo acá, porque el regulador también es el legislativo, y después vienen los tribunales o las cortes y la rama judicial, y aquí voy a poner un tema que puede ser un poco espinoso. Mira el rollazo en el que estamos con el Tribunal de Cundinamarca, con el tema de los neonicotinoides, y ahí hay de todo. Entonces, esa construcción de la política pública va de la mano, y esto es lo último que quiero decir, con una labor de, suena feo decirlo así, de educación o de evangelización, como lo quieran llamar, para los reguladores que hoy hay. La gente tiene que estar abierta a conocer lo que está pasando, lo que se necesita, pero te diría, si me preguntas, si de todas esas, ¿cuál escogería? Que no le metan ideología, aquí hay que ser pragmáticos, obviamente con unas consideraciones medioambientales, lo que uno quiera, pero tenemos millones de seres humanos en el planeta que no tienen acceso a la comida, ya ven, porque no tienen ingreso, y aún si tuvieran ingreso, pues hay que pensar que aquí hay que producirla. Y como lo dije en la Universidad de La Salle, el Estado no produce 1 kilo de comida, la comida la produce el sector privado. Bueno, 7 minutos con 50 segundos, Marilena. Tenemos que hacer ya el tercer bloque, las conclusiones. Les pido a cada uno de los panelistas en 2 minutos, Andrés, ¿qué conclusión o qué mensaje quieres dejarnos respecto precisamente a lo que nos invita en este foro, a repensar la agricultura desde el punto de vista de la adopción de la tecnología? Bueno, pues yo te diría que coincido mucho con el doctor Bedoya en el sentido de hacer la política con quien sabe y hay que colaborar. Además de eso, yo les diría como la frase del anterior Papa que decía, no se dejen quitar la felicidad y la ilusión. La felicidad y la ilusión, pero eso tiene que estar acompañado. Yo insisto mucho en el tema de la disciplina en la ejecución. Si uno le pone foco a eso, si uno tiene maneras de medirla, si uno se compara contra la ambición, el país avanza. Y yo les diría 2 mensajes más. Aproximar esta solución con pragmatismo y de manera agnóstica, que lo decía el doctor Bedoya y también lo decía el doctor Luis. Y finalmente, ver el momento histórico en el que estamos. De verdad, yo no les estoy diciendo este tema de que hoy estamos enfrentados a una tecnología que como nunca antes nos está permitiendo soñar en la solución de problemas, no es mentiras.
no es mentiras. Y yo creo que el país se tiene que meter en esa onda y aprovechar esa tecnología, porque si no, otra vez vamos a rezagarlos. Y el tema es que hoy la disrupción tecnológica no le permite a uno pensar mucho, sino que lo invita a la ejecución. Si no, vamos a estar de pronto no estamos sentados en un panel de esto en 5 años. Dios. Jorge, tu mensaje. Muy cortico. Infórmense bien y voten mejor. Contundente. Luis. Gracias, Jorge. Después A de ver, no, venga, yo quiero llevarlo, esa era la frase del cierre, pero primero, yo pienso que tenemos que dejar esta mentalidad de confrontación. Yo pienso que tenemos que cambiar del modelo O, si es verde o químico, al modelo I. Tenemos, esa diapositiva que presentó Lloyd no es para que cada bolita fuera separado. Aquí tenemos que funcionar y sumar todo. Es que el agricultor se lo merece. El agricultor colombiano se lo merece. Y Procultivos y todas estas compañías que trabajamos intensamente por hacer una agricultura sostenible, productiva, estamos abiertos a trabajar de la mano, como siempre lo hemos hecho, con todas las entidades regulatorias, con los gremios cafeteros, con los centros de investigación, para ofrecerles soluciones a los dolores que tiene el agricultor colombiano. Y un último mensaje para dejarte cerrar en tiempo, Richard, es que estos próximos 35 años de Procultivos nos los soñamos como el paso a la acción. Y estamos convencidos de que tenemos la fuerza en el campo, la fuerza en nuestras empresas para ayudar a que tengamos una agricultura productiva, sostenible y que compite en el mundo como nos lo merecemos y que dejemos de ser potencial. Perfecto. Buenísimo. Bueno, un cierre muy rápido. Yo creo que aquí todos nos hemos dado cuenta que pues, la tecnología no es un lujo, es una necesidad estratégica para la agricultura. Y la construcción de una política pública tiene que pasar por la conectividad, por la formación digital, por tener acceso a esas herramientas de inteligencia artificial, por fortalecer la institucionalidad y por votar bien informados. Un aplauso para estos 3 panelistas, por favor.